y adscrita a gratuidad. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso y vamos de inmediato a conversar entonces con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Estoy agotado. Y uno pensaba que enero, si enero va a estar fome, no pasa nada. Y además lo que pasa, te diste cuenta que como que esas 2 semanas de fiesta fueron terribles, porque tenías era en la mitad, entonces uno tenía que trabajar, cortar, volver a trabajar. Eso uno dijo, ya, ahora que empieza el año, uno va a estar tranquilo. Pues no. No, pues para nada. Que no nos faltan. Oye, bueno, espera, déjame, te quiero pedir un favor. ¿Podemos partir por lo que ha pasado con Dominga? Te lo digo solamente porque acabo de hablar en extenso. Vamos a hablar del caso, por supuesto, de la Casa de Allende. Pero es que no hemos hablado de Dominga y me interesa mucho partir por ahí, porque ayer se produce este tercer rechazo. Era evidente que iba a haber un rechazo, pero claro, con razón o no, sin razón, la empresa AES Andes está AES Andes, ¿no es cierto? Sí, porque me confundo de repente con los reclamos. No, espérate, que me equivoqué yo. No, pero ya la voy a buscar. Pero bueno. Ya le vamos a pedir a Ramón, por favor, el nombre de la empresa. AES Iron, ahí está. Iron. Andes Iron. Ya, pero ya, me parece que lo que pasa es que es importante este punto porque ellos dicen que aquí se violó la institucionalidad, en definitiva, que hay una cuestión absolutamente inconstitucional. Se pronunció Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, la política puede más que la economía, esto es ilegal, dicen algunos, etcétera, ¿no? Y aquí será el tribunal, el primer tribunal ambiental de Antofagasta y finalmente la Corte Suprema la que decidan. Yo creo que esto es una muy mala, es una noticia esperable, dada la opinión que ha tenido el gobierno antes de ser gobierno y durante su periodo como gobierno. O sea, no es sorprendente. Algunos hicieron ilusiones, principalmente después de que el SEA y los tribunales ambientales dieron un dictamen, un fallo que era que, obviamente yo no soy abogado ambientalista, pero que los abogados en general consideraron de un nivel de dureza y exageración solo atribuible a tribunales ambientales que no funcionan dentro del sistema del Poder Judicial, meten en los términos que la Suprema, la Corte de Apelaciones. Eso dio expectativas a la empresa y a los inversionistas. El otro día, conversando justamente con gente vinculada a este caso, me dijeron que este caso ha sido para Delano, acordémonos, el famoso Choclo Delano, socio de Sebastián Piñera, cercano a Joaquín Lavín, hombre de la Universidad del Desarrollo, un hombre, no sé, que vendió Banmédica, que estuvo vinculado a FP Cultrum, es decir, una persona que tuvo una cartera de inversiones muy grande y que tuvo también muy buen ojo en deshacerse de esas organizaciones, estoy hablando de la FP Cultrum, del ISAPRE Banmédica, antes de la crisis que hoy día están sufriendo esos sectores industriales. Bueno, me dijeron, la frase es tal cual, esto está desangrando a Delano. Este caso, esta inversión, es una inversión que parece que tiene en el piso a los principales accionistas de este proyecto y golpea al gobierno en un momento no muy bueno con las expectativas económicas que se han creado respecto al próximo año, con la disminución seria que ha habido en términos del presupuesto del próximo año, en las expectativas del Banco Central respecto al crecimiento del país, que son bastante menores a las que se especuló o las que se pensó en su momento, cercano al 2% y menos. Entonces, se juntan dos cosas. Hay un cumplimiento hay un cumplimiento del mensaje, de la misión del gobierno en términos de ambientalistas, pero también hay una crisis que genera ahora respecto a la poca inversión, las dificultades de invertir, el famoso papeleo o ¿cómo se llama? La permisología, que está ahora en discusión en el Parlamento, y genera incertidumbre respecto a la inversión. Conclusión, esto indudablemente en un año electoral que comenzamos ahora va a ser el caballito de batalla de una señora como Evelyn Matei, donde lo que va a prometer es justamente agilizar la inversión, traer inversión a Chile
en momentos además en donde la situación en Argentina está coqueteando bastante con inversión extranjera, tanto en litio como en el sector minería. Entonces, esto va a dar para mucho, va a dar mucho también, va a dar mucho para que se especule y se tiren ideas que a veces, muchas veces, un poquitito exageradas respecto a cómo el país, cómo debería enfrentar esto. Pero bueno, a lo que voy, mira, estamos entrando en un periodo electoral. Este va a ser, sin lugar a duda, el caballito de batalla de la oposición, de los candidatos opositores, que van a demostrar, van a decir, van a insistir en que Gabriel Boric y su gobierno es anti-inversiones. Entonces, creo que se abre ese capítulo. Yo conozco o he hablado ¿cómo se llama? Con gente del sector medioambientalista y ellos obviamente están muy felices y celebran esto, estaban muy preocupados de que la cuestión se aprobara. Por ende, ahí vamos a ver, obviamente aquí los perdedores son los inversionistas, ellos son los que van a nuevamente a implementar una cantidad, yo ya no sé cuántas otras acciones pueden presentar para, me entendí, cambiar el destino de esta inversión, tal vez postergarla hasta el próximo gobierno, etcétera. Bueno, Lo más probable, finalmente... ¿ah? Lo más probable, ¿o no? Lo más probable que Sí. termine llegando al otro gobierno. Claro, y esto se produce también en un momento que no es menor, que es que está en discusión justamente todo el sector energético y el sector generador. Está muy en mala con el gobierno debido a este aumento de las tarifas en donde se está sacando dinero de todos los subsidios que tiene el sector de energías renovables para justamente financiar los subsidios dado el aumento excesivo que ha tenido las cuentas de luz, ¿no? Entonces, Claro. no creo que yo creo que el tono de la conversación entre el sector privado, específicamente el No, sector, por supuesto que se no, endurece. no, no va a estar muy Pero en el tono. totalmente, y este es un tema que lo sabe perfectamente el gobierno, ese costo para esa necesaria relación, digamos, fluida, ¿no? Con el empresariado, que duda cabe, pero esto, el caso Dominga, está en el corazón, o sea, si tú puedes decir, mira, ya, cedí en pensiones, ya, cedí en las ISAPRES, cedí, pero no me pidas que sean esto, porque esto sí que no voy a pasar la línea roja, porque esto está en el corazón de lo que dijimos, no vamos a aprobar mientras seamos gobierno este proyecto, que dicho sea de paso, además cuenta con el apoyo, ¿no? De toda la comunidad científica que ve efectivamente la instalación de este proyecto minero portuario de Andes Iron en la comuna de La Higuera como una afectación o sea, irremediable a el parque del pingüino, o sea, al Parque Nacional y a la reserva, mejor dicho, del pingüino de Humboldt y de todas las especies de ballenas que transitan por la zona. Entonces, aquí hay dos visiones, una visión de la empresa, entendible, comprensible, todo lo que tú quieras, que dice esto no va a afectar, más la comunidad científica que además dice, y con esto cierro, que la línea de base, que es toda la proyección que se hace, ¿no es cierto?, el emplazamiento, está obsoleta. Entonces, cuando ellos dicen, no, cumple con todo, dicen, no, porque esta línea de base tiene más de 10 años y ha cambiado demasiado el panorama como para señalar que esta línea de base que se estableció es la misma línea de base que hoy día existiría si se hiciera de nuevo ese diseño, digamos. Pero bueno, pasemos a Oye, otros temas. un detalle no menor ahí es que no olvidemos que Rodrigo Valdés, una persona que fue ministro de Hacienda, Sí, del segundo gobierno de Bachelet, un gobierno que fue bastante más de izquierda de lo que había sido el primer gobierno de Bachelet, Rodrigo Valdés renunció al cargo no solo cuando fue Rodrigo rechazado Valdés, este proyecto. el ministro de ese entonces de Economía también, Luis Felipe Céspedes. ¿Te Sí. acuerdas o Entonces, no? el Y tema es un Mico, tema Alejandro muy Mico complejo. también renunció, Mm, Alejandro Mico. mm. Es Entonces, el, complejo, por el tema supuesto. o sea, a nivel del sector, de alguna manera, encargado de la economía, ve con malos ojos, o sea, Sí, preocupado de la economía del país, ve total. con preocupación que se prohíba, el sector medioambientalista lo ve con buenos ojos. Pero bueno, esta discusión va a seguir Va a seguir permanentemente. adelante. Vamos ¿con qué quieres seguir? Nada, bueno, a mí me ha impresionado el nivel de repercusión que ha tenido el caso de la famosa Casa de Salvador Casa. Allende. Mm. La Casa de Salvador Allende es una casa, a mí me ha tocado conocerla porque me interesa mucho la arquitectura, una casa que construyó un Premio Nacional de Arquitectura, Fernando Castillo Velasco.
Tal cual. Es una casa bastante interesante en términos arquitectónicos. Yo no sé cómo es interiormente, la he visitado por fotos, ¿me entiendes? Por cosas así, la miro cada cuanto. Es una casa que indudablemente debe tener una cantidad de cosas interesantes, especialmente en términos de arte, ¿no? Porque por la cantidad de gente que colaboró con el gobierno de Allende, por la simpatía que generó en la izquierda artística el caso de Allende. O sea, yo creo que es una casa que yo desde mi punto de vista, considero apropiado haberla transformado en un museo, ¿ya? Por el Yo también emblemático lo además del considero. personaje. ¿Ya? No, O yo sea, también. ese O es un sea, punto, perdona, perdona. ¿ya? O sea, perdón, súper cortito. Es que, ¿sabéis qué? Dicen que cómo, que es posible, que para qué, que ninguna casa tendría que ser. No, yo creo que todo lo contrario. O sea, estas casas debieran ser museos, particularmente esta casa. Porque imagínate todo lo que se vivió en esa casa, la historia que hay en esa casa, el bombardeo cuando empieza, o el bombardeo de la moneda, y cuando, recordemos, porque si tú lees toda la historia del golpe, esa casa tiene un tremendo valor, ¿no es cierto? El saqueo que se produjo después, etcétera, etcétera. O sea, la decisión era correcta. El problema es que uno no entiende por qué no se tomaron las medidas necesarias para evitar este chascarro. Sí, a mí, de verdad, a mí, bueno, lo van a leer en Más Política el sábado, pero a mí me impresiona cómo un personaje que para el presidente Gabriel Boric era emblemático, inspirador, Mm. base de partida, reivindicador, que era Salvador Allende, ha terminado siendo un fiasco y que todo, yo creo, todo lo que ha intentado hacer Gabriel Boric por levantar la figura de Salvador Allende ha terminado siendo un gran fiasco. Eh, Creo que lo que pasó ahora, mira, tengo los detalles, ¿me entiendes? Lo de que pasó. Obviamente aquí nuevamente aparece el segundo piso como el gran responsable de todo este chascarro. La lista es Mm. larga, todo el mundo dice los papeles estaban todos en el segundo piso, ahí se evaluaron, ellos tenían que tomar la decisión final. Como el equipo jurídico de la presidencia no hizo una evaluación mínima, me dijeron ahora, acabo de terminar de conversar con una persona que me dijo, mira, lo único que uno puede concluir es que no revisaron los documentos. No, pero no lo O revisaron. sea, que todos los documentos que están, no los sacan. No. Eh, pero lo más grave ahí es cómo la figura de Salvador Allende, que tanto ensalza el presidente Boric, ha sido de alguna manera mancillada Sí, por po. esta administración. Y no solo en esta casa, no olvidemos lo que fueron la conmemoración de los 50 años del golpe militar. La conmemoración de los 50 años del golpe militar fue, pero realmente de un nivel de torpeza y de que al final terminaron, ¿me entiendes?, reivindicándose todas las ideas negacionistas en torno a el golpe a Salvador Allende. Terminamos con una celebración pichiruchi que se hizo ahí al frente del Palacio de la Moneda con algunos con expresidentes que algunos llegaron, otros no. Hasta el final no se sabía si venían o no, se iban confirmando a medida que aparecían ese mismo día, ese mismo 11 de septiembre. Es decir, la celebración de los 50 años fue un absoluto fracaso. A mí, Ya, pero espérame, Juan Diego, un stand-by, solo cortito. No, lo que pasa es que me gustaría también agregar, porque yo creo que el cuadro, hagamos el cuadro completo, o sea, con una derecha negacionista, una parte, no toda la derecha, por cierto, de todo lo que pasó. O sea, casi que, no casi, justificando el golpe de Estado y con un retroceso civilizatorio que a mí me dejó muy impresionada. Entonces, sí. ¿Cometieron errores? Por cierto, pero por favor, o sea, no, la oposición acá de derecha no puede decir, oye, estuvimos a la altura de lo que se esperaba en materia republicana respecto de lo que significaba la conmemoración de estos 50 años. A decirlo Mira, completamente. yo ahí no podemos discutirlo, pero mira, solamente un dato. ¿Qué libro relevante apareció para los 50 años respecto a la figura de Salvador Allende y el golpe militar? ¿Cuál? El Bueno, el más libro relevante es de Elwin. de Mansuy. No, y de Es el Elwin libro de también, pues. Allende, ese es el libro de Allende que apareció. Me refiero a Entonces, la historia de... cómo puede ser de que, ¿me entiendes? No. ¿Qué seminario relevante Mm, se realizó respecto a esto? ¿Cuál fue la por serie de supuesto. libros para reivindicar la figura de Allende que se hizo? ¿Cuáles fueron la cantidad de eventos, ¿me entiendes?, en donde de alguna manera se discutió y se realzó la figura de Allende? No, ninguno. Una persona encargada de todo esto me contó en su momento
No, lo que pasa es que fracasó porque nosotros queríamos traer a Obama y a Bono, ¿cómo se llama? El vocalista del grupo de YouTube, y fracasó, entonces no tuvimos tiempo para preparar algo más. ¿Qué tiene que ver Obama con Bono y Allende? ¿Me entiendes? Hubo actos que estaban planificados que se cancelaron. Entonces, a lo que voy yo, se le dio un espacio a ese negacionismo, pero que no fue llenado por ninguna parte del gobierno, ¿me entiendes? Sabemos el fracaso que tuvo el comité organizador encabezado por Patricio Fernández, que fue anulado, después salió ¿cómo se llama? Salió una publicidad de último minuto, a lo que voy que el evento que iba a ser la gran actividad para reivindicar la figura de Salvador Allende, para reflotar o repensar lo que había sido la Unidad Popular, fue un fiasco. Entonces, claro, a lo que voy yo es que una persona como Gabriel Boric, que tiene un discurso en donde lo tengo por aquí escrito, en donde discurso, cuando el día de la inauguración de su discurso, él cita a Salvador Allende en su discurso del 4 de septiembre de 1970, en la que dio en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Lo cita como, es decir, fue un emblema y fue alguien protagónico en su campaña. Sin embargo, ahora primero con la conmemoración y ahora con este fiasco de la casa, la verdad que yo no podría considerar que Gabriel Boric ha logrado ensalzar o darle el valor. el nivel que merece un personaje como Salvador Allende. No, es que yo te lo planteaba en relación a los 50 años, que yo creo que el cuadro que desde mi punto de vista hay que contarlo completo, porque efectivamente este gobierno ha cometido un sinnúmero de errores, muchos de los cuales tienen que ver con la inexperiencia política, tal como decía Jorge Correa Sutil hace un ratito. El pueblo de Chile votó por un gobierno joven que iba a cambiar la política. Sabemos que las cosas no son de un día para otro ni se decretan, los procesos se tienen que asentar y tienen que producirse de manera, digamos, real y hacerse parte y encarnarse, ¿no? Y no es solo con una actitud vociferante, vamos a cambiar la política. Bueno, este gobierno demostró que no era fácil, claramente no lo era. Y todo esto de no revisar un documento que es una cuestión de clase número 1 de derecho constitucional, administrativo, ponle todos los derechos, civil, derecho penal, penal no, porque en este caso no se configura en cuestiones penales, pero da lo mismo. Básico, ¿cachai? Entonces es parte de esa inexperiencia, de esa impericia. Pero lo otro también, pues, porque yo no me olvido cuando se celebraron cuando se conmemoraron los 50 años, la cantidad de brutalidades que se escucharon de parlamentarios de derecha que reivindicaban el golpe, poco menos les faltó reivindicar la violación a los derechos humanos. O sea, realmente te digo, eso está en parte. O sea, yo prefiero que tú te puedas equivocar en una impericia a negar que en este país hubo un golpe de Estado sangriento y que se violaron los derechos humanos como no se habían violado nunca jamás en la historia de este país. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer esa separación, me parece, por lo menos desde mi punto de vista. El tema, yo creo, mi punto de vista es que el gobierno dejó un descampado en donde la derecha hizo lo que quiso en los 50 años. Y eso es lamentable. Y respecto a esta casa, y volviendo a la casa, yo no le daría todo el crédito. No le daría todo el crédito al gobierno de por qué la derecha se comportó como se comportó. Discúlpame, ahí no estoy de acuerdo. Pero da lo mismo. Sí, bueno, pero un tema de algo a discutir. A mí lo que me interesa en este contexto de la casa es cómo se llama, es la cantidad de errores que no favorecen en nada a la familia Allende. No favorece en nada la figura de Allende y que lamentablemente, que ya el colmo de los colmos sería, que no creo que ocurra, es que terminemos con su hija Isabel Allende fuera del Senado, si van al Tribunal Constitucional. Entonces, la situación es bastante dramática, creo que, por supuesto, dado el caso Monsalve, ahora el caso de la casa, ya como que basta ya de impericias y de errores, y creo que el segundo piso, en este sentido, tiene que asumir responsabilidades. Ahora hay un personaje que nadie conocía, que parece que es el responsable y que estaba averiguando. Él nunca participó de parte de la campaña del gobierno, nunca participó en la segunda vuelta, que es una persona que llega después con una experiencia muy grande en la Fundación para la Superación de la Pobreza y que ahora es el responsable de todo esto y que me parece bastante poco presentable que ahora corten por este personaje el hilo más delgado, como dicen, ¿no?
Creo que, bueno, es otra crisis más de la que, bueno, estamos acostumbrados. Esto se parece también un poco a lo que ocurrió con los indultados en enero. ¿Se acuerdan ese Sí. indultado de diciembre? En donde, oye, no, que se nos cambian los papeles, que no, los nombres, oye, nos equivocamos en un nombre, el nombre es otro. ¿Me entiendo? O sea, aquí hay algo que no funciona y que indudablemente sigue sin funcionar. Y eso es lamentable. Así es, y vamos, y nos queda un año todavía, así que aguanta. Vamos, Bueno, reforma a las pensiones. sí. No, reforma de las pensiones, nada, mira, yo sigo eso con detalle. Creo que esta semana están empezando las máquinas, ¿no?, a moverse. Ayer miércoles hubo un encuentro. Hay mucho cuidado. Aquí hay dos eventos importantes. El primero es el lunes, en donde el presidente Boric convoca nada más y nada menos que en Maipú, con el alcalde más popular que tiene el Frente Amplio, que es el alcalde Doanovich, y con la presencia, oh sorpresa, de Michelle Bachelet, hacer un llamado bastante crítico de la oposición respecto a la necesidad de llevar a cabo la reforma, ¿ya? Esto fue rápidamente respondido por Juan Antonio Coloma, senador de la UDI, conocido negociador junto a Rodrigo Galilea y a Luciano Cruzcoque. Genera obviamente malestar, diciendo, mire, estamos en conversaciones, ¿cómo ustedes, por qué esta confrontación? Ayer hubo otra aparición del presidente con un tono bastante más cordial. Conclusión, raya para la suma. Aquí lo que estamos viendo son los últimos extractores de que cada uno sale a gritar sus posiciones. Aquí hay mucha preocupación en ambos sectores de quién va a capitalizar una posible reforma de pensiones. Yo hoy día, de acuerdo a lo conversado, creo que tiendo a ser optimista respecto a la posibilidad de que salga la reforma de pensiones. Creo que hay un acuerdo, como me dijo uno de los Así, ¿ah? negociadores, me dijo, mira, Eres ahora optimista. estamos en momentos... Sí, yo soy optimista porque creo que no, o sea, yo creo que el fin de la clase política es el fracaso de la reforma de pensiones. O sea, no creo, es como la demostración de cómo la clase política no resuelve los problemas de la gente. Espérate, ¿y Eso, cómo y ves, creo que en perdona, momentos en donde la clase política... sí, ¿y cómo ves la correlación, mejor, más que la correlación, cómo ves la alineación de las fuerzas oficialistas, más allá que en las fuerzas opositoras también pueden desalinearse, digamos, los partidos, pero ¿cómo los ves? Porque han surgido ruidos, pues, o sea, el tuit de Jadwe, ayer conversábamos anteayer con el diputado del Partido Socialista y la Vaca, que también tiene ahí fuertes reparos. Y la vaca fue rápidamente enviada a la casa por la presidenta del Partido Socialista, ¿no? Bodanovich el domingo, si no entiendo, diciendo que son dos personas. Y la vaca es una persona que el año pasado tuvo un gran protagonismo, no hay que olvidarlo. Gran protagonismo como presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para aprobar un nuevo retiro. Es una persona que está fuera del sistema, está fuera de los pensamientos más básicos de la coalición de gobierno. En términos, sabemos cuáles fueron las consecuencias de los retiros, sabemos los costos que tuvo la inflación. Esta es una persona que aprobó eso, en ese sentido está muy desprestigiado y no creo que sea una voz dentro del socialismo para cambiar el voto, ¿ya? El Partido Comunista, luego de ese chascarro que hizo Jadwe, que lo único que terminó es demostrando que Jadwe está fuera del partido y que nadie lo escucha, pidiendo el retiro del Del proyecto de proyecto. ley, proyecto de ley de reforma de pensiones que todavía no está escrito, además, porque está en proceso de escritura. También quedó fuera. Yo creo que existe dentro del oficialismo un cierto orden respecto. Creo que pueden haber votos en contra, no tengo duda. Sin embargo, esos votos en contra no impiden que el proyecto sea aprobado. Y lo que sí sería, yo creo que para el gobierno sería muy complejo, especialmente para Boric, es que sean muchos los oficialistas que voten en contra. Eso demostraría una debilidad de parte de Boric y de su gobierno respecto a su bancada y incapacidad de convencimiento de sus huestes, ¿no? Esta es una reforma que solo puede ayudar a Boric en su popularidad, que podría ser transformada con mucha preocupación de parte de la derecha en su gran aporte este gobierno. Sin lugar a dudas, después de 15 años de discusión,
esto sería, es una noticia relevante que quedará en la historia. Entonces, la ausencia o las dificultades o, por último, el fracaso de esto tiene consecuencias directas a Boric y yo creo que Boric intentará y hará todo lo posible porque se apruebe. Por sacar. Queda muy poquito, no puedo dejar de preguntarte por Venezuela. Tú viviste en Venezuela varios años, mañana asume un nuevo periodo Nicolás Maduro ante los ojos del mundo, después de que la Fundación Carter confirmara que aquí esta fue una elección fraudulenta en el fondo, que se robó la elección, no lo dice con esas palabras, pero habló de fraude. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está la cosa ya? Mira, yo he hablado con gente de la oposición que conozco. Yo intenté en un momento antes de la pandemia escribir sobre un libro sobre Venezuela, entonces estuve en esa época, viajé mucho, Ya. con ellos sigo en contacto y, y la situación es dramática a nivel de represión, sin ningún tipo o sea, todo lo que te diga es poco, la verdad que la cantidad de gente que ha sido perseguida. Bueno, ahora hay un nieto de Edmundo González, el candidato triunfador de las elecciones, según se supo por parte de los datos que entregó la oposición, ha sido secuestrado. No era perdona, no era La el cantidad de yerno, gente... no era el yerno que fue el secuestrado. El yerno, yerno, sí, sí. perdón, sí, el Sí, sí, yerno. que más Sí, yo entendí un nieto, pensé sí. que había otro, Pero otra cosa. bueno, ese es un detalle, sí. ¿Y Sí. cómo se llama? Y la sensación que hay, y que me lo dicen, es que nadie tiene expectativas respecto a que ocurra algo, una buena noticia en términos de que Maduro lo asuma mañana viernes, sino que la cuestión va a ser posterior. Hoy día el gobierno y el régimen de Maduro está completamente acuartelado. Tiene escucho permanentemente las palabras de Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte de ese gobierno, amenazando de que tienen los aviones preparados, que ellos tienen ¿cómo se llama? Que ellos no van a dejar entrar a nadie, que Edmundo Gonzalo, que se acerca, le dice, vente, 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 entra, ¿me entiendes? Así lo incita a que todo lo que quieran entre al país, que no van a ser bien recibidos. Están en estado de guerra, lamentablemente, y creo que puta, ojalá no pase nada mañana, ojalá se decante una situación para una transición más pacífica. Diosdado Cabello, no olvidemos que él asumió por primera vez el Ministerio del Interior hace poco, con lo cual se ha transformado en el hombre que gobierna. Es un ex miembro del ejército venezolano, por ende tiene mucha raigambre en la estructura militar y la controla. Y la cantidad de llamados internacionales pidiéndole a las Fuerzas Armadas que desistan de la defensa de Maduro han sido muchos, y uno de ellos nada más y nada menos que es del nuevo secretario de Estado estadounidense, que previo a ser nombrado secretario de Estado hizo un llamado, Marco Rubio, en Estados Unidos pidiéndole a las Fuerzas Armadas venezolanas que desistieran de apoyar ¿cómo se llama? A Maduro, cosa que es una intromisión brutal en situaciones, en una política interna, pero ese es el tono que tiene el nuevo régimen que debería asumir el 20 de enero en Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza. Tremendo, sobre todo porque lo más probable es Lo que va a último, aumentar la no, lo diáspora. último es Dígame. que lo que se dice principalmente es que, porque la gran discusión es por qué Trump no recibió a Edmundo González, el opositor, y sí lo recibió Biden, ¿no? Bueno, y la pregunta es porque supuestamente no es que él no apoye a Edmundo González, sino que él está en negociaciones serias con Maduro previo a asumir el gobierno y que por eso, para no interrumpir esas negociaciones, habría hecho esta concesión de no recibir a Edmundo González. Conclusión, esta es una historia en desarrollo, como dirían los lateros periodistas. Vamos a ver qué ocurre, son días importantes para el futuro de Venezuela, ojalá haya un cambio y ojalá sea pacífico. De todas maneras, Juan Diego, un gusto como siempre de conversar contigo. Mirna, igual. Nos Que vemos la estés muy próxima bien. semana. Que estés muy bien, cariños. Gracias. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Los dejo con Fran Castillo, ¿sí? Puntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día.
En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.